Buenos días. Buenos días, hermanos. Toda la iglesia reunida reciba gran bendición de nuestro Señor. Amén. En este día, día del Señor, día que le pertenece a Él, estamos aquí porque hemos sido convocados por el Espíritu Santo. Amén. No es que estamos porque nosotros queremos, sino porque si Él ha hecho morar el Espíritu en nosotros, el Espíritu es el que ha provocado el querer y el hacer para que estemos aquí, dispuestos a gozarnos y a exaltar su nombre. Amén. Damos la gloria a Dios y voy a pedirle que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 22, vamos a leer un solo versículo y lo vamos a leer todos. Así que necesito que todos tengan ese versículo. Lo vamos a leer fuerte y claro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Lucas, lo tenemos, pueden decir amén. Bien, todos a la cuenta de 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Porque, Lucas 22, 16. Así es, estoy bien. A la cuenta de 3, por favor, todo. Comencé solo yo. No lo tenemos, ¿verdad? Ahora sí. 1, 2, 3. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Señor, deja que tu Espíritu Santo hable a tu pueblo. Tu pueblo no es el mío, Señor. Así que permite que sea tu Espíritu Santo el que exalte tu nombre en este día y también redarguya cada corazón para que cuando celebremos este santo sacramento, cada uno, Señor, tengamos ese deseo de volcar nuestra vida ya perdonada ante ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, un solo texto, ¿verdad? Para ver lo que hoy vamos a estar celebrando. ¿Qué estaremos celebrando hoy? La cena. O, como dice también Lucas, la Santa Comunión. La Santa Comunión de todos los santos, de los escogidos, de los justificados, de los adoptados, de los que fueron acercados al Padre, el pueblo que es nación santa, pueblo escogido por Dios. No se llenan de gozo de tantas cosas que no he dicho yo, que lo dice la palabra de Dios. ¿No les da gozo? Bien. Le he puesto un título a este pequeño sermón y es La Cena del Señor, memoria y esperanza en el nuevo pacto. Esto tiene un cumplimiento escatológico. Yo siempre repito a la iglesia y donde el Señor me permite llevar palabra, yo siempre le estoy diciendo al pueblo de que tiene que tener urgencia por su salvación, de que tiene que urgentemente buscar cómo estar en las manos de Dios, porque el Rey ya viene. Amén. El hermano
Martín lo acaba de leer en el versículo 26 de Primera de Corintios. Dice que cada vez que nosotros nos reunimos para celebrar la cena del Señor, ¿qué hacemos? Anunciamos al mundo que el Rey ya viene. Amén. Amén. Así que entonces, y esto tiene un cumplimiento escatológico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí en este momento reunidos por gracia de nuestro Señor, pero estamos viviendo el día del Señor. Estamos viviendo. Ahora, déjenme parar un poco ahí. El día del Señor, nosotros lo conocemos como hoy, día domingo, que nos reunimos porque el Señor es el día. Estamos celebrando la resurrección. Cada domingo que nos reunimos es un día de victoria, ¿ya? Es un día de victoria porque nos reunimos para celebrar a Cristo que resucitó. Amén. Porque si Él no hubiese resucitado, dijo Pablo, vana sería nuestra fe. Entonces nos reunimos hoy, quiten esas caras de tristeza, porque nos reunimos con alegría, con gozo, porque estamos celebrando que Él se levantó. Y si Él se levantó, nosotros ya fuimos levantados con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Pero estamos aquí, pero ya estoy allá. ¿Ya? Hay una frase que decía mi hermano Joel Heiser, decía, el ya, vivimos el ya, solo falta el todavía no. Ya vivimos en Cristo, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, solo nos falta el momento en que recibamos nuestro cuerpo glorificado para vivir y gozar de Él para siempre, como dice la Confesión de Fe de Westminster. Bien, entonces, hermanos, según la profecía de Daniel, capítulo 9 y también el 7, nosotros estamos viviendo ya el día final. Cristo en la cruz del Calvario inauguró el día final que anunció Daniel. O sea, nosotros estamos viviendo ya tiempos escatológicos. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, en su parte apocalíptica, que es al final casi de cada uno de los evangelios, el Señor Jesucristo dijo y nos mostró que iban a suceder todas las cosas que estamos viendo. Amén. Entonces, y dice el Señor que cuando veáis las señales de los tiempos, corre, urgentemente corre hacia sus brazos, busca la fuerza de su puño derecho que te sostenga. Amén. Porque sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no somos nada. Entonces, ahora déjenme, por favor, introducirme, ¿verdad?, en el texto. Este versículo nos está narrando textualmente la última cena, la última reunión prácticamente que Jesús tiene con sus discípulos en aposento alto. Si ustedes leen desde del primer versículo, el versículo 1, entonces ustedes van a encontrar que Jesús se acerca a Jerusalén y manda a sus discípulos a donde un señor a que le prepare o que le diga dónde está el lugar donde el maestro va a celebrar la Pascua. Entonces todo el pueblo de Jerusalén estaba de fiesta porque iban a celebrar un memorial. Por eso es que pongo memorial. Ese memorial que tenían que recibir está en Levítico y está anunciado en el Antiguo Testamento. Porque cada año ellos tenían que memorizar cómo Dios los había sacado de su esclavitud en Egipto y cómo comieron la Pascua allí. Y entonces cada Pascua que se comía en Jerusalén cada año era un antitipo, era algo que anunciaba lo que iba a suceder ya en este momento. Prácticamente Jesús había ido varias veces a comer la Pascua, pero esta vez era diferente. Esta vez era diferente porque esta vez iba a pasar algo maravilloso. Esta vez iba a pasar algo increíble. Esta vez iba a cambiar la era. Esta vez se iba a afectar el cosmos. Todo
¿Por qué? Porque terminaba los sacrificios, terminaba la Pascua que Jehová había mandado y comenzaba una nueva Pascua, que es la que hoy celebramos también. Tiene su parecido, pero ahora ya no matamos un toro, no tenemos un toro, no tenemos un buey allí, ¿verdad? Pero sí tenemos nuestros corazones ofrecidos en sacrificio vivo a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta última Pascua, Jesús se encuentra celebrando la cena con sus discípulos. Esta festividad conmemoraba la liberación de Israel de Egipto, como lo dije. Jesús declara que no volverá a comer la Pascua, en el versículo 16, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es una declaración que anuncia su muerte próxima y el inicio de una nueva era. Cuando dice, porque os digo, esto marca solemnidad y autoridad divina. El Señor le dice a sus discípulos, porque os digo que hasta aquí llegué con ustedes. Porque os digo, ya el Señor le venía anunciando desde el camino que era necesario que Él muriese, que Él padeciese, que era necesario que ellos iban a dejarlo en ese momento. Y todo viene anunciando el Señor, y todavía aquí vemos que Él ya conocía cómo iba a ser su muerte, Él conocía cómo iba a ser su sufrimiento. Todavía cuando sale de aquí del aposento alto, va al Monte de los Olivos y allí hace su última oración hacia el Padre, en donde entran también ustedes, en donde entro también yo, porque ella pidió también por mí en esa oración y por ustedes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Entonces, la Pascua antigua se cumple en Cristo, el verdadero Cordero. Yo digo amén. Juan el Bautista, que era medio primo de nuestro Señor, ¿verdad? Que también estaba determinado ya en el plan divino de Dios que viniese para anunciar, para que viniese solamente para que lo bautizase, para que se abriesen los cielos y todo aquel pueblo duro de cerviz escuchase la voz que dijo, este es mi Hijo amado. Y que también dijese a los discípulos de Juan, he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa fue, digamos, la misión principal de Juan. Anunciar que Jesucristo, que el reino de Dios ya se había acercado a la tierra, que ya caminaba sobre la tierra, que ya estaba sobre la tierra. Y eso es lo que tiene que llenarnos de gozo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque esto no es un mito, no es una creencia, a como quisieron demostrar los sacerdotes judíos en aquel tiempo, después de que el sepulcro fue abierto, cuando no encontraron su cadáver, quisieron decir mentiras, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque la misma historia, voy a usar esta palabra que no me gusta mucho, la historia secular, porque en realidad esto de secular también nació en el siglo XVI. Pero sí, Josefo, uno de los primeros historiadores, habla de Jesucristo. Por lo tanto, no es místico. El Señor sí vino. Y Juan dice que aquel que no confiese con su boca que Jesucristo vino en carne, está negando y por lo tanto se convierte en un anticristo. Así que, hermanos, entonces, redundo, la Pascua antigua se cumple en Cristo, el verdadero Cordero. El cumplimiento antitipo, al decir, hasta que se cumpla en el reino de Dios, Jesús señala que Él mismo es el Cordero Pascual. Su inminente crucifixión será el evento histórico que dará significado final a la antigua tradición judía.
Por eso al inicio dije que él marcaba el fin de una era y el inicio de una nueva era. Amén. Y eso lo vemos reflejado hasta en nuestro calendario. Lo vemos reflejado en todas partes, en la historia misma. La historia misma se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Todo está inmerso en la historia, en la voluntad, en la providencia divina de Dios. Y yo ahora, cuando digo Dios, pienso en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando me refiero al unigénito Hijo de Dios, pues quiero darle la gloria. Aunque cuando usted dice, gloria sea a ti Jesucristo, usted está dando la gloria también al Padre y le está dando la gloria también al Espíritu Santo. Porque ellos tres siempre están juntos. Amén. Siempre están juntos. Pensar que el Padre está allá arriba y que Jesús caminaba aquí, no, eso es una herejía. Ellos siempre están juntos porque son una sola sustancia. Entonces, este evento maravilloso trastocó todo. Terminó con la antigua tradición judía. O sea, ¿cuál tradición judía? La de los sacrificios. La de los sacrificios, los holocaustos, de todos los sacrificios. Ya no había necesidad, porque el sacrificio más grande se daba ya en el Cordero Pascual, que moría por todos, aún por los mismos judíos que lo mataron. El Señor murió por todos. A veces nosotros, los reformados, presbiterianos, los que conocemos la palabra de Dios, a veces somos un poco, ¿verdad?, orgullosos y decimos, nosotros los elegidos, el Señor murió. Sí, es cierto, pero el Señor murió por todos. Lamentablemente, para unos ha sido piedra de tropiezo. Porque ¿quién no ha recibido el Evangelio? Yo creo que en el mundo no hay quien no haya recibido el Evangelio. De alguna manera o de otra, el Evangelio es amado o es odiado en este mundo. Hay partes de este planeta en donde el Evangelio es odiado. Ustedes y yo somos odiados, aún en ese país que muchos idolatran, aborrecen a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la cena del Señor es un anticipo del banquete final en el reino. Cuando dice en el versículo 16 que no volveré a comerlo, indica el final de una era, el antiguo pacto. Los rituales físicos y las cenas pascuales terrenales llegan a su etapa final. Amén. Llegaron a su etapa final. En la historia de Dios, que es rectilínea, ya no hay más lugar a que se reinicien. Solamente hay un pueblo sobre este planeta que sigue sacrificando. Yo creo que ya también han parado de eso, ¿verdad? Pero creo que son los samaritanos que todavía hacen sacrificio o hacían. Pero también tenemos el error que convive, ¿verdad?, en muchos hermanos, en muchas iglesias, de esperar un tiempo de arrebatamiento, esperar un tiempo de 7 años de gran tribulación, esperar sobre que se va a hacer un nuevo templo y que ahí van a volver a a sacrificar otra vez bueyes y todo eso. Entonces, eso en realidad no hay un soporte firme en la palabra del Señor. Esa es una interpretación, ¿verdad?, que se dio en cierto momento, pero que en realidad no tiene soporte bíblico. El Señor dice que cuando suene la trompeta y Él viene y todo ojo le verá, dice que todos seremos levantados.
los que Él escogió y los que Él dejó que siguiesen su vida, su camino. Entonces, por eso, esta frase, hasta que se cumpla en el reino de Dios, apunta a una dimensión escatológica. Mira hacia el futuro, prometiendo un banquete celestial y una comunión eterna. Por eso es que nuestra confesión de fe en el capítulo 1 dice que ¿cuál es el propósito nuestro? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. En tercer lugar, ¿cuál es la implicación espiritual que tiene este versículo en este momento? En términos teológicos, este versículo establece un puente entre el antiguo y el nuevo pacto. Jesucristo cambia el enfoque de la Pascua hebrea hacia el banquete mesiánico definitivo, enseñando que su muerte traerá la salvación completa. ¿Cuántos dicen amén? Y que el reino de Dios transformará la historia. ¿Creen ustedes que así es? ¿Qué pasó a raíz de la venida de Jesús? ¿Qué pasó a raíz de la muerte de Jesús? ¿Qué nos cuenta la historia? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué pasó? Todo cambió. Todo cambió. La iglesia comenzó a desarrollarse. El evangelio comenzó a expandirse. Comenzó a haber una gran tribulación para todos aquellos primeros cristianos. Y hubieron tantas cosas. Yo soy amante de la historia y más de la historia eclesiástica, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, miramos que el reino de Dios transformará la historia. Así que la copa, en el versículo 20, es el nuevo pacto en su sangre. Y esto, del versículo 16 o el capítulo 22 de Lucas, nos conecta con Jeremías 31, 31 y 34, o al 34, cuando habla de perdón y renovación interior. La cena es signo y sello del pacto de gracia, confirmando la promesa divina. Nosotros debemos de estar bien entendidos, hermanos, de qué es lo que vamos a hacer en este momento. Déjenme explicar un breve momento. Los señores de Roma piensan que cuando el cura, sacerdote, o el padrecito, como le decían ustedes, ¿verdad? No sé cuántos aquí eran católicos, yo sí era católico, ¿verdad? Y muy católico, yo no fallaba los jueves al Santísimo, ¿verdad? No fallaba, y ahí me iban a haber hincado a mí, diciendo, y era un miserable, porque salí de allí y volví a mi miseria, pero me consideraba un muy buen católico, ¿ya? Yo le decía a mi esposa que no, cuando ella ya estaba en el cristianismo, perdónenme que meto este comercial, estaba en el cristianismo y nació mi hijo, varón, ¿verdad? Nuestro segundo hijo. Entonces ella, bueno, yo ya estaba preparándome para el bautismo en la iglesia católica. Entonces no, me dice ella, no lo vamos a bautizar. Comenzamos una discusión. Pues sí, le digo, se va a bautizar porque yo soy católico, apostólico y romano. Pero el Señor en esos días me puso la mano para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ahora me gustaría mencionar dos testimonios de las confesiones reformadas. Me gustaría mencionar, en primer lugar, la confesión de fe de Westminster en el capítulo 29, de los párrafos del 1 hasta el 7, pero solamente voy a leer, no los voy a leer todos. La cena del Señor es un sacramento instituido por Cristo para la confirmación de los creyentes en la fe, no como sacrificio repetido, que es lo que hacen los señores de Roma, ¿verdad? Ellos, ustedes saben que levantan así, ¿verdad? Una gran hostia, le llaman ellos, ¿ya?
y entonces después la hacen pedazo y la echan en una copa, y bueno, pero ellos piensan que en ese preciso momento el vino se convierte en la sangre literal de Jesús y el pan en el cuerpo literal de Jesús. Pero en realidad no es así, no es eso lo que dice la Biblia, no es eso lo que dice la palabra de Dios. Ya, en este momento estamos en un momento místico, pero este momento místico es para alimentar nuestra fe, para alimentar el alma, amén. Cuando termine la cena, terminará el momento místico, no es que vivimos nosotros una vida mística. Entonces, por eso dice la confesión, para la confirmación de los creyentes en la fe. Nosotros debemos de creer, hermanos, en este momento, de que participaremos de esto y que esos elementos terrenales que están allí, ya sea vino, ya sea no sé qué es lo que el hermano usa, pero sí señala, oiga bien, señala la copa, señala a la sangre que fue vertida por cada uno de nosotros. Y el pan señala al cuerpo que fue partido, quebrantado por nosotros. También es un memorial. Bien. La confesión belga, en el artículo 35, dice: la cena es alimento y sustento de la vida espiritual. Y Cristo se comunica a nosotros por el Espíritu Santo a través de este momento. Amén. ¿Qué puede ser más importante para la iglesia en este momento? Pensar que estamos participando de la memoria viva de lo que el Señor nos ha mandado. La iglesia proclama la muerte de Cristo hasta que Él venga, dice el versículo 26 que leyó el hermano. Amén. Amén. Y todo esto, dice el Señor, tenés que hacerlo para anunciar al mundo que yo voy a llegar nuevamente. La gloria es para Dios. ¿Cuántos esperamos ese momento? ¿Cuántos deseamos ese momento? Debemos desear ese momento cuando el Señor Jesucristo le enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que dijesen: venga tu reino. Pero si el reino ya se había acercado, pero Jesús estaba hablando de la plenitud del reino. Por esto debemos de desear nosotros que venga su reino. Su reino ha venido. Si usted ya en realidad tiene al Espíritu morando en ustedes, entonces ya el reino está en usted, está en su casa, está sobre sus hijos, porque la gracia de Dios no solamente viene sobre usted, viene sobre todo aquello que le rodea. Tan bueno es Dios, tan bueno es Dios. Dios es bueno. Como dice el pastor Rosilla, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. La gloria es para Dios. Entonces, miramos que para la iglesia es un memorial, pero también es comunión espiritual con Él, porque en este momento que participemos estaremos en comunión directa con Él. Es una esperanza escatológica. Cada celebración apunta al banquete final en el reino. Esta cena la tendremos un día en los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos estamos seguros de que vamos a estar allí? Amén. Amén, ¿verdad? Pero hay que decirlo amén con seguridad, porque a veces yo le pregunto a hermanos, ¿y tú tienes seguridad de tu salvación, hermano? Yo creo que hasta ya me voy a dar cuenta. ¡Wow! Ni quiera Dios, vivir con ese temor. No, eso no es gozo. ¿Ya? Eso no es gozo. Debemos de tener seguridad. La Biblia dice que el Espíritu mismo nos da seguridad de nuestra salvación. Amén.
y se puede medir. El apóstol Pablo manda a que nos examinemos nosotros mismos. Quiere decir que se puede medir. Hay un parámetro para poderlo medir. ¿Y de qué manera vamos a medirlo? Cuando yo deseo a Cristo, cuando yo deseo estar con Él en su palabra, en la oración, en la comunión, cuando todo esto es un deseo real en mi corazón, entonces yo puedo dar gloria a Dios porque Cristo mora en mí y Él es mi dueño. Así que en conclusión, amados hermanos, Lucas 22:16 nos muestra que la cena del Señor es memoria del sacrificio y esperanza escatológica. Las confesiones reformadas confirman que este sacramento es un medio de gracia, un sello del pacto. Amén. Hay que decir amén siempre, ¿verdad? Porque nosotros somos pactuales. Nosotros somos pactuales. Además de confesionales, somos pactuales. Y eso usted lo tiene que defender, y eso usted tiene que estudiarlo, y eso usted tiene que alimentarse bien. Porque cuando le toque hablar con alguien, y quizás ese alguien Dios quiere cambiarlo del error en que esté creyendo, entonces usted tiene que estar bien fortalecido en esta doctrina. ¿O no lo dice el Señor en la Biblia? Amén. Decía Calvino que si él no defendiese como un perro a su amo, ¿y cómo defenderlo? ¿Cómo defiende? Cuando yo llego allá a la finca, sale el ranger ahí. Entonces, dice, si yo lo defendiese, ¿pero cómo? A través de la fe, a través de la palabra. ¿Ya? Porque alguien que viene con una herejía, imagínense a los señores socinianos o a los señores unitarios y se acercan, entonces el Señor dice, ni te unas con ellos. Pero si de repente se me da el hablar con alguien y me pone atención, entonces, hermanos, allí hay que entrar, porque esa es la misión de la iglesia. Entonces, la iglesia, al participar, se fortalece en la fe, al participar de la Santa Comunión, se une en el amor y proclama la victoria de Cristo hasta su regreso. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creemos que el Rey ya viene? Quiero, aunque